La versión barata de esta historia sería muy fácil de vender. Milla Jovovich, conocida por The Fifth Element y Resident Evil, aparece conectada con un proyecto open source de memoria para inteligencia artificial llamado MemPalace. Eso suena como clickbait tecnológico perfecto, pero no es la versión interesante. La versión buena empieza con un problema que casi cualquiera encuentra cuando usa agentes de IA para trabajo real. El trabajo sigue ahí, pero el contexto desaparece. Los archivos siguen ahí. Los historiales de chat siguen ahí. Se tomaron decisiones. Se investigaron errores. Se escribieron notas. Pero si el agente no puede encontrar esas huellas otra vez, en la práctica están perdidas. No porque el modelo se haya vuelto tonto de repente, sino porque la historia relevante ya no está sobre su mesa de trabajo. Por eso MemPalace es interesante. No como un cerebro mágico nuevo para la inteligencia artificial, y no como un proyecto de celebridad para burlarse o idolatrar. Es interesante como respuesta a una pregunta seria de infraestructura. Si los agentes de IA van a trabajar durante días, proyectos y equipos, ¿dónde vive su historia de trabajo? La pista pública presenta a Milla Jovovich como arquitecta y voz creadora de MemPalace. Las páginas del proyecto también nombran a Ben Sigman como ingeniero. Esa diferencia importa. La afirmación aquí no es que Milla haya escrito cada línea de código. La historia más precisa es colaborativa. Una usuaria creativa y avanzada choca con un problema real de agentes. Un socio técnico convierte la idea en software. Y después una comunidad open source obliga al proyecto a ser más preciso. Esa es una historia moderna de cultura de herramientas. Para entenderla, primero hay que desmitificar la palabra memoria. Cuando en IA se habla de memoria, normalmente no significa que el modelo aprenda recuerdos personales como una persona. Y normalmente tampoco significa que se cambien los pesos del modelo. La ventana de contexto activa se parece más a una mesa de trabajo. Todo lo que está sobre esa mesa puede usarse ahora mismo. Tu prompt, los archivos visibles, las instrucciones actuales, quizá resultados de búsqueda, quizá una parte de la conversación anterior. Pero la mesa tiene límites. Cuando un proyecto se alarga, cuando una conversación se compacta, cuando un agente trabaja en muchas tareas, algunas cosas se caen de la mesa. A veces se resumen, a veces se omiten, y muchas veces lo que falta es justo lo importante. ¿Por qué se rechazó un enfoque? ¿Qué reparación ya falló? ¿Qué restricción acordó el equipo ayer? La memoria, en este sentido práctico, es el archivo al lado de la mesa. Retrieval Augmented Generation es el momento en que el sistema busca en ese archivo y vuelve a poner una pieza relevante sobre la mesa. Context Engineering es la disciplina de decidir qué piezas deben volver y cuáles deben quedarse fuera. Fine-tuning es otra cosa. Eso cambia el comportamiento del modelo mediante entrenamiento. MemPalace no pertenece a esa categoría. MemPalace pertenece a otra. Archivo local, capa de búsqueda y canal lateral accesible por herramientas para el trabajo de agentes. Suena menos mágico. Para flujos reales con agentes puede ser más importante, porque una ventana de contexto más grande no resuelve el problema por sí sola. Si tiras más y más material sobre la misma mesa, la mesa crece, pero no se organiza automáticamente. Todavía necesitas encontrar huellas antiguas. E idealmente no quieres solo resúmenes. Quieres que notas, chats, archivos, decisiones y errores originales sigan siendo recuperables. Aquí el ángulo de Milla Jovovich se vuelve algo más que un titular. En la presentación pública del proyecto, el punto de partida no es un benchmark abstracto.
Es una frustración práctica. Las personas ponen cosas en algún lugar, pero el sistema de IA no las encuentra de forma fiable más tarde. La metáfora que sale de ahí es el palacio de memoria. No una pila de archivos, un lugar, una estructura con alas, salas, armarios y cajones. Un intento de convertir huellas dispersas de trabajo en algo que se pueda buscar y navegar. Ese es el impulso de producto. Y es interesante en parte porque Mila no entra en la historia como una ingeniera senior de infraestructura típica. En las fuentes del proyecto aparece más bien como una usuaria intensiva de IA y voz pública del proyecto. Alguien que llega al límite de lo que el flujo basado en chats puede sostener y hace una buena pregunta de producto. ¿Cómo debería diseñarse la memoria de IA para que no solo guarde cosas, sino que ayude a la gente a encontrarlas otra vez? Entonces entra Ben Sigman. No es una nota al pie en esta historia. Es el socio de ingeniería. Las páginas del proyecto y el rastro del repositorio lo presentan como la fuerza técnica detrás del software. Repositorio, releases, hooks, integración MCP, advertencias de seguridad, triage, empaquetado y reparación. Todas esas partes poco románticas que deciden si un sistema de memoria realmente se puede usar. Por eso la versión justa de la historia no es un relato de genio solitario. Milla aporta el problema, la metáfora, la presión de usuario y la voz pública. Ben aporta ingeniería y entrega. Y luego la comunidad aporta algo igual de importante, resistencia crítica. Antes de esa prueba de realidad, miremos qué intenta hacer Mempalace. La idea fuerte es memoria local first. Tus huellas pueden vivir localmente. El proyecto enfatiza almacenamiento literal, es decir, preservar material original en vez de reducirlo de inmediato a resúmenes pequeños. Enfatiza búsqueda, para que un agente pueda recuperar piezas relevantes más tarde. Y enfatiza integración, para conectar una capa de memoria con herramientas de agentes sin meter todo en el prompt todo el tiempo. En una frase, no empujes todo el pasado dentro de la ventana de contexto. Mantén un archivo al lado del agente y recupera lo importante cuando importa. Para hacerlo concreto, preparamos una pequeña demo saneada. La demo no es un benchmark, no es información privada, no es una base de memoria real de producción. Es una reconstrucción limpia del patrón de canal lateral. El chat activo pregunta, ¿qué estrategia de almacenamiento decidimos para esta demo? El contexto activo no lo sabe. Un mal agente inventaría. Un agente mejor busca en el canal lateral. Consulta un pequeño corpus Markdown. Encuentra una nota llamada Decision Important. Y esa nota dice, usar un corpus Markdown para la demo, no mostrar SQLite en lo visual. Ese es todo el punto. El agente no recuerda mágicamente. Recupera una fuente y la usa para actuar de forma consistente. Esta es la diferencia entre un modelo que suena seguro y un flujo de trabajo que puede recuperar evidencia. Ahora viene la prueba de realidad. Mempalace no llegó como un objeto perfecto. El rastro open source incluye issues, correcciones y cautelas sobre benchmarks. Eso no debilita la historia. Es parte de por qué vale la pena contarla. Algunas afirmaciones iniciales fueron cuestionadas. El proyecto tuvo que volverse más cuidadoso. Miembros de la comunidad miraron el código, el lenguaje de los benchmarks y lo que los números realmente significaban. Una cautela importante es el encuadre del benchmark. Números como 96,6% RA5 son recall de recuperación. No son lo mismo que calidad de respuesta de extremo a extremo. No prueban que el agente siempre vaya a responder correctamente. Dicen algo más estrecho.
si los elementos relevantes aparecen en una configuración de recuperación. Esa afirmación más estrecha puede seguir siendo valiosa. Simplemente no es magia. También hay una diferencia entre recuperación bruta y toda la estructura del palacio de memoria. Si la recuperación bruta se reproduce con fuerza, eso no prueba automáticamente que toda la metáfora arquitectónica esté haciendo el trabajo. Significa que el proyecto debe ser preciso sobre lo que se mide. Esa precisión es exactamente lo que el open source puede forzar. Un issue señala una afirmación débil. Un mantenedor la reconoce. Un pull request reescribe el lenguaje del benchmark. Un documento de historial registra correcciones. La historia se vuelve menos brillante y más útil. Para infraestructura de IA, ese es un buen intercambio. Los proyectos más interesantes no siempre son los que nunca hacen una afirmación desordenada. A menudo son los que sobreviven al contacto con usuarios, críticos y mantenedores. MemPalace es especialmente interesante porque está en el cruce de varias tendencias. Los agentes tienen cada vez más acceso a herramientas. Los chats se convierten en sesiones de trabajo largas. Los desarrolladores usan sistemas como Cloud Code y otros agentes de programación sobre repositorios reales, y cada uno de esos flujos crea historia de trabajo que puede perderse si el sistema no puede recuperarla. Por eso la frase amnesia de IA es útil, aunque no sea un término técnico formal. Nombra la experiencia. El agente trabajó contigo antes, pero hoy no encuentra la razón detrás de la decisión de ayer. La solución no es simplemente más contexto. Más contexto ayuda, pero también puede convertirse en una pila más grande. La solución profunda es mejor recuperación, mejor preservación de fuentes y mejor selección de contexto. En ese sentido, MemPalace no intenta reemplazar al modelo. Intenta sentarse a su lado. Un sidecar, un canal lateral, un archivo de trabajo buscable. Por eso también hay que manejar con cuidado el ángulo de celebridad. Si la miniatura solo dice estrella de Hollywood, construye memoria de IA, la historia se vuelve demasiado barata. Si el video pretende que la fama es una prueba técnica, se vuelve incorrecto. El mejor encuadre es este. Milla Jovovich hace que el problema sea legible para una audiencia más amplia. Ben Sigman y el trabajo de ingeniería lo hacen concreto. La comunidad open source lo hace más honesto. Esos tres roles van juntos. Impulso de producto, ingeniería, corrección comunitaria. Ese triángulo es mucho más interesante que una simple narrativa de celebridad. También dice algo sobre hacia dónde va el tooling de IA. La próxima ola de sistemas útiles de agentes no será solo sobre modelos más grandes. Será sobre la infraestructura alrededor. Acceso a archivos, búsqueda, permisos, auditoría, memoria, recuperación, reparación y una forma limpia de decidir qué vuelve al contexto. La memoria no es una sensación dentro del modelo. Es una capa operativa alrededor del trabajo. Así que la pregunta final no es si MemPalace es la respuesta definitiva. Probablemente no lo sea. Ningún proyecto open source joven debería tratarse así. La pregunta es si apunta en la dirección correcta. Y creo que sí. Si los agentes de IA van a convertirse en colaboradores reales, necesitan algo más que un siguiente token brillante. Necesitan recuperar su propia historia de trabajo, sin fingir, adivinar ni alucinar. Necesitan saber cuándo buscar. Necesitan fuentes que puedan citar al usuario. Necesitan memoria que pueda inspeccionarse, corregirse y respaldarse. Y necesitan sistemas que vuelvan visibles las decisiones antiguas cuando el contexto actual ya las olvidó. Esa es la historia real detrás de Milla Jovovich y MemPalace. No un milagro de Hollywood.
no una plataforma empresarial de memoria terminada, una puerta sorprendentemente buena hacia una de las preguntas más prácticas de los agentes de IA. ¿A dónde va el trabajo cuando sale de la ventana de chat? ¿Y cómo lo encuentra otra vez el agente?